Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos intentando en estos días probar pues la red de TikTok y viendo cuál es el patrón en el que TikTok llama a la gente. Así que vamos a estar checando. Yo soy Juan José Heredia y transmito desde Buenos Aires, Argentina. Dios les bendiga a todos. Bien. A aquellos que están entrando y permanecen, no sé si conocen mi perfil o lo han visto y están relacionados pues precisamente con el área en el cual yo publico vídeos y es el área de la Biblia, la teología. Me gustaría conocerles y saber de dónde son y si comparten esta fe que tenemos en el Señor. A veces TikTok reúne a un montón de personas, pero que quizás entran, salen, pero no están conectadas con el anfitrión. Así que voy a esperar porque anoche se unieron varias personas y pienso que quizás están relacionados con esto. Queremos en el día de mañana hacer un directo y hacerlo pues la mayoría de las semanas, siempre que sea posible, y tratar acerca de la palabra de Dios, tratar acerca de nuestra fe y de compartir nuestras experiencias a través de esta red virtual. Así que si estás ahí y participas o eres hermano o hermana, que Dios te bendiga y si te presentas así tengo una idea más o menos de la gente que está entrando y si también se escucha o no se escucha, no, la verdad que no lo sé muy bien. Si te está llegando bien el sonido y se escucha y me lo haces saber en un comentario, te lo voy a agradecer. Que Dios te bendiga. Casi 6 personas y ahí permanecen, así que voy a suponer que están relacionadas. Veréis, durante algún tiempo he estado navegando en TikTok y es un trampolín para muchas personas, para que puedan exponer sus vivencias, sus creencias. Y claro, está también dentro del mundo de la religión, dentro del mundo del pensamiento y dentro también pues del cristianismo y las diferentes denominaciones, religiones, como tú les quieras decir. Claro, cada uno pues enseña o propone lo que cree y me parece muy bien que cada uno lo haga desde las bases que él considera sólidas. Yo en mi caso, cuando hablo acerca de la visión espiritual o acerca de lo que dice en religión, mi pensamiento es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios donde se encuentra el fundamento de mi fe. Entonces ahí delimitamos un poco pues toda esta abanico de pensamientos y filosofías. La palabra de Dios que ha sido atacada, que ha sido en muchos países prohibido y que todavía en algunos países es prohibido. Sin embargo, la palabra de Dios, nosotros creemos que es inspirada, el autor es Dios y trae vida. Es más allá de una palabra impresa o una letra impresa, sino que la palabra de Dios es la revelación de Dios al hombre. Nosotros creemos que Dios es un Dios que, aunque no necesita del hombre, sí desea comunicarse con el hombre y lo ha hecho pues a través de la revelación especial, a través de visiones, a través de acercamiento, de profecías y ha quedado plasmado en la palabra de Dios y la mayor revelación es su Hijo Jesucristo, pues Él nos dio a conocer al Padre. Entonces, acercarnos a la fe desde la palabra de Dios, desde lo que Dios dice acerca del mismo. Veréis, no podemos conocer de Dios
lo que Él no ha revelado. O sea, Dios no puede ser objeto de estudio porque no podemos tomarlo, darle vuelta, romperlo, sino que Dios se ha mostrado al hombre y lo que ha querido Él que sea conocible puede serlo, pero aquello que no, pues entra dentro de lo imposible. ¿Por qué? Porque solamente el Padre puede conocer en su plenitud al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo. Lo creado no puede conocer en su plenitud al Creador, pero sí que lo que Él ha dejado para nosotros a través de la revelación sí puede ser conocido. Bueno, y la palabra de Dios también está sujeta a muchas interpretaciones. Eso está claro, ¿no? Dentro de la misma religión, entre comillas, cristiana, pues hay diferencias de interpretación. Uno de las divisiones que a mí me afecta, por ejemplo, sería la Iglesia Católica y nosotros los cristianos evangélicos. Ellos tienen tres columnas que son la Biblia, es la tradición y el magisterio que sostienen su fe y enseña a la Iglesia cómo se debe interpretar la Escritura. Nosotros tenemos la palabra de Dios que creemos que ella se interpreta a sí misma. Es decir, nosotros no creemos que necesitamos de otras herramientas para interpretar la palabra de Dios. Eso no quiere decir que no creemos en los maestros, ya que los maestros es un ministerio que Dios puso en la iglesia para perfeccionar a los santos. Pero, sinceramente, si usted toma la Biblia sin ningún tipo de conocimiento teológico o hermenéutico y comienza a leer, seguro que va a obtener un mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia es espíritu y vida y cuando tú la lees produce en tu ser una iluminación para llegar al conocimiento de la verdad que es Cristo. Partiendo de la base de que no necesitamos de otros libros, esto no quiere decir que no sea bueno tampoco tener herramientas que nos ayuden a su comprensión, como podría ser la hermenéutica, ¿verdad? Pero nunca pueden ser las herramientas más importantes que el fundamento que es la palabra de Dios. Escucho hablar mucho acerca de tal comentarista dijo esto, tal comentarista dijo lo otro, pero son comentarios que uno puede tener en alta estima, pero tenemos que conocer el fundamento de esos comentarios, que es la palabra de Dios. Eso ocurre, por ejemplo, con la escatología, ¿no? Dice Pentecost, dice Grau, dice La Cueva, bueno, pero todos esos comentarios surgen de la palabra de Dios y lo que debemos hacer es leer la palabra de Dios en oración y a partir de ahí, de esa reflexión, de esa intimidad con el Señor, seguro que va a surgir un entendimiento de ese mensaje. Todos los libros de la palabra de Dios, Dios los dejó para que fueran entendidos por el pueblo. Entonces, lo que tenemos que hacer precisamente es acercarnos con humildad, con reverencia y bajo la dirección del Espíritu Santo. Bien, Google es una autopista de información. Yo recuerdo cuando joven que yo quería tener el primer libro de teología sistemática, que era la teología sistemática de Schaeffer, y valía 5.000 pesetas. Para mí era un esfuerzo grande. Yo quería estudiar acerca de la palabra de Dios, estoy hablando del 87, 88, quizás antes, y bueno, tuve que marcharme a otro país con una beca a estudiar interno, entonces pues no estaba el internet, o por lo menos yo no tenía a mano, y había que salir a otros países o a lugares en donde estudiar la palabra de Dios, y bueno, ahí estábamos días y días estudiando. Hoy día es tan fácil como que usted deletrea con Google y tener acceso a una biblioteca grandísima, ¿no? El problema de esta autopista de información es que Google no discrimina si esos materiales son buenos o no son buenos. Entonces, a veces leemos cosas que son correctas o cosas que son incorrectas y necesitamos criterios. Por eso la escritura nos habla de los maestros. Y yo creo que la primera enseñanza que recibimos está en el seno de la iglesia. Desde la escuela dominical
vamos aprendiendo acerca de lo que Dios quiere a través de su palabra. El pastor nos va fundamentando y después el mismo pastor, en nuestro deseo de seguir progresando, pues nos puede enviar a institutos bíblicos, a seminarios que van a estar acorde a la enseñanza que estamos recibiendo en la iglesia. Cuando lo hacemos autodidactamente, bueno, pues tropezamos, tenemos problemas, hay materiales que están ahí, pero que no en su totalidad pues son provechosos. Entonces, esto nos hace crear algunos conceptos erróneos. Yo no estoy en contra ni mucho menos de leer, me encanta leer. Tengo una biblioteca virtual pues, de muchos libros. A lo largo de mis estudios pues he tenido que estudiar una bibliografía de las materias que le correspondían al programa académico en el cual yo estaba involucrado. A partir de mañana quiero hacer unos live, quiero hacer unos vídeos, no tanto en una forma académica, sino poder conversar acerca de lo que creemos y su fundamentación bíblica. Esto es importante. Mira, cuando Satanás tentaba a Jesús, y ellos se conocían obviamente, nos llama mucho la atención que Satanás decía, escrito está. Y Jesús les respondía, escrito está. Y la palabra de Dios era la base a la que ellos se acogían. La palabra de Dios es muy importante y a veces queda relegada a un segundo plano en nuestras conversaciones. Hay por ahí algunas escuelas que dicen que la palabra de Dios, o sea, la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Otros, como la alta crítica, dicen que determinados pasajes de la Escritura son mitos bíblicos. Por ahí he visto a alguna católica, alguna monjita decir que el capítulo 1 de Génesis es, por ejemplo, un relato, un mito bíblico, que explica una verdad, pero que los hechos no son históricos. Simplemente a lo largo de la Escritura se nos habla de Adán, Jesús mismo habla de Adán y bueno, si ella cree por la alta crítica, que es una escuela de interpretación que surge y cree eso, no quiere decir que esté en la verdad. Nosotros creemos que la palabra de Dios y lo que está diciendo ahí, en ese caso, es un relato verdadero por los mismos testimonios que en la Escritura se establecen. Es verdad que en la Biblia hay diferentes géneros literarios y habrá escritos en donde aparezca en una forma simbólica, por ejemplo, la literatura apocalíptica lo empleaba y el libro de Apocalipsis también, o incluso pues estilos literarios poéticos, ¿no? Como el libro de Proverbios, Eclesiastés, en donde se emplea una forma diferente y se adorna. Pero esto es claramente diferenciable y haciendo una buena hermenéutica podemos identificar estos pasajes. Otra cosa es cuando los hechos históricos que ocurren en la escritura, pues lo tomamos como mitos o como irreales, porque algunos de ellos quizás no tengan una comprobación arqueológica. Mira, quiero decirles que durante mucho tiempo hubo pasajes de la escritura en donde no había una constancia arqueológica y se creía que no eran relatos reales y después en la misma arqueología ha comprobado que sí, que la Biblia estaba en la razón. Otra cosa es, por ejemplo, que intentan armonizar la Biblia con la ciencia, o decir que el capítulo de Génesis 1 no correspondería a lo que la ciencia cree. La ciencia también va cambiando de conceptos. Si agarras libros de ciencia de ahora, de hace 70 años, no va a ser lo mismo y probablemente dentro de 200 tampoco. Esto no es motivo para descartar a la Escritura ni lo que de ella dice. De hecho, la Escritura tiene pasajes tan profundos que es imposible ubicarlos en el conocimiento del hombre, cuando, por ejemplo, la Escritura habla de que la esfera de la Tierra flotaba en el espacio, y aún así un montón de versículos que nos muestra que este libro no procede de la mente del hombre, sino que procede de la inspiración de Dios.
Además, la Biblia no surge como un deseo del hombre de escribir lo que Dios le dice, sino es un mandato directo desde Moisés a un montón de escritores de que escribieran precisamente estas comunicaciones que Dios tenía con el hombre. Otro de los ataques es saber si las traducciones que tenemos son correctas o no. Vamos, la crítica textual se ocupa precisamente de investigar, de que tengamos los textos más cercanos a los originales. Si es verdad que no tenemos los textos que salieron de la mano de Moisés y de Juan, pero sí que hay un amplio abanico de manuscritos con antigüedades y examinándolos todos, créanme que las variaciones que hay son mínimas y no interfieren en el mensaje central. Así que tenga usted confianza que Dios ha preservado a través de los siglos su palabra para que llegue hasta nosotros. Los cambios que a veces se originan es simplemente porque se coteja con los diferentes manuscritos buscando precisamente eso, el texto más puro, entre comillas, que pertenece a la escritura. El mismo canon, algunos dicen que sí fue el siglo, bueno, la Iglesia ya reconocía los libros que posteriormente fueron incluidos en el canon. Se habla mucho, hay muchas vertientes o cómo podría ser, movimientos nuevos que están saliendo y que los escucho. Y bueno, desde el punto de vista teológico cristiano, pues bueno, prácticamente no hay ninguna propuesta nueva, ya todo fue. Y si si estudiamos historia de la doctrina y historia de la Iglesia, vamos a ver que muchos de los problemas que se plantean hoy ya fueron planteados hace tiempo y en una gran mayoría fueron resueltos. Mire, una de las mejores soluciones para hacer una apología es que sepamos en qué creemos y por qué lo creemos. Si usted es obrero, si usted es pastor y tiene su iglesia y siente que están entrando grupos que desestabilizan con nuevas propuestas a su iglesia, lo mejor es que usted enseñe a su iglesia en los rudimentos de la fe, en lo que usted como pastor entiende que la iglesia cree. De esta forma, si lo cimenta de esta forma, ellos podrán hacer frente a cualquier tipo de movimiento que venga en contra de las escrituras. Hay dos tipos de movimientos, ¿no? Aquellos que solamente tienen la Biblia y su interpretación y aquellos que utilizan otros libros que, digamos, serían una extensión de la revelación. Por ejemplo, el libro de los mormones sería... los adventistas tienen también un sistema de libros que están ahí, que son de Elena White. Hay también versiones que habría que revisarlas, como de los testigos de Jehová. Por ahí estuve viendo algo de la Biblia o del texto K2 del Nuevo Testamento, en donde se dice que los otros están mal traducidos. Vamos a ver, hay versiones más fiables que otras. Y me refiero a la procedencia de estas versiones. Entonces, lo que tendríamos que hacer es buscar siempre la guía de nuestro pastor. ¿Por qué pongo esto? Porque la Biblia dice está sujeto a vuestros pastores. Y esto es importante. Él te va a ayudar, te va a guiar, te va a orientar en el estudio de la palabra de Dios y también, cómo no, en aquellas cosas que son beneficiosas para tu vida y que no las son. Vivimos en tiempos muy difíciles, en tiempos en donde, como digo, la información es tanta que a veces nos saturamos de ella y tenemos el problema de que esa información nos hace ver con unas gafas empañadas la escritura. Hay veces que cuando leemos la escritura ya estamos tan sugestionados con los comentaristas que nos impide ver el mensaje que está ahí en la Biblia. Yo creo que tenemos que volver otra vez a la fuente, a la escritura, a la palabra de Dios, que es lo que Dios ha dejado para que nosotros adquiramos conocimiento.
La lectura de la palabra de Dios, el estudio, la vida personal en comunión con Dios es indispensable para esa iluminación, para ese crecimiento en el conocimiento de Dios. Yo le doy gracias, buenas tardes, que Dios te bendiga. Bueno, pues no sé si te habrá dado un tiempo a escuchar, Antonio, pero estábamos hablando acerca de lo importante y fundamental que es tener un correcto conocimiento de las Escrituras y de lo que creemos y precisamente su solidez en la palabra de Dios. Entonces, frente a tantos ataques que recibimos y desde fuera, la única posición de una buena apología es conocer las Escrituras. Jesús nos lo mostró, como yo digo, en el pasaje donde Satanás le tienta y le pone Escritura, tergiversando la interpretación, él responde con una buena interpretación, utilizando también las Escrituras. Así que esa palabra de Dios, esa Biblia que tienes ahí tan bonita, encuadernada en piel, proviene directamente de Dios. Eso significa inspirado, que proviene directamente de Dios. Que aunque los hombres participaron y Dios respetó su estilo literario, nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria. Es decir, todo lo que está ahí es lo que Dios quería que estuviese para que tú conocieses de Él. Se llama autorrevelación. Es decir, Dios se ha revelado a sí mismo. Si Él no se hubiera revelado a sí mismo, para nosotros sería imposible conocerlo. Y lo ha hecho de dos vías, ¿no? Con la revelación natural. La misma creación habla de su creador, pero es limitada esta revelación. La revelación especial, las visiones, los mensajes y Jesucristo, que es la máxima revelación, que al final este mensaje queda en la palabra de Dios, es la revelación especial y más completa que llega hasta nosotros. Cuando usted abre el capítulo 1 de Génesis, ya Dios está revelándose a sí mismo como el creador de todas las cosas. El capítulo 1 de Génesis está haciendo y diciendo en un contexto de países y de culturas politeístas, está diciendo yo soy el que ha creado todas las cosas. También está desmintiendo corrientes como el animismo, ¿no? Donde lo creado tiene una connotación de Dios. No, el cielo, la tierra, las fuerzas de la naturaleza han sido creadas por Dios. Dios es el creador. Y lo establece de una forma que puede ser entendida en el tiempo. Algunos quieren buscar un patrón científico en Génesis 1 y no es la pretensión de Génesis 1 hablar de una manera científica. Si hubiera hablado de una manera científica a los de aquel tiempo, probablemente no estarían de acuerdo o no podrían alcanzarlo. Y si lo hiciera hoy también de la misma forma. Lo que él hace es hablarle al pueblo para que lo entienda en su contexto de que él es el creador. Pero ese pasaje es completamente histórico. Es completamente histórico. Frente a la teoría de la evolución de Charles Darwin, frente a las teorías, por ejemplo, del Big Bang, que dice que todo sale de la nada, una gran explosión, y el choque fortuito de partículas dan a lugar todo lo que nosotros conocemos. Eso es tan difícil como tomar las piezas de un reloj desarmado, tirarlas hacia arriba y que cuando cayeran fuera el reloj funcionando en perfecta sincronía. No, no, el universo está ideado de tal forma que si la Tierra estuviera a más distancia del Sol no habría vida, o más cercano tampoco. Las órbitas, nuestro propio ser, lo que observa, no puede ser fortuito, ¿no? Una de las leyes de la entropía, ¿no? Es que nada va de desorden a orden, sino al revés, todo va de orden a desorden. Y así que por una explosión no va a obrarse nada con orden. La teoría de Charles Darwin, que durante tantos años nos están haciendo creer que no es teoría. Me ha tocado estar en una clase como estudiante
y un profesor hablar de la teoría de la evolución como un hecho comprobado y yo tener que decirle, mira, usted tiene que decir que esto es una teoría. Es una teoría, ¿vale? Que no ha podido ser probada, como tampoco puede ser desmentida lo que propone la escritura. Esto es importante que nosotros lo entendamos, ¿vale? Que la ciencia no se corresponda con la Biblia, no quiere decir que la Biblia no esté en lo cierto, sino que la ciencia todavía no ha llegado a lo que la Biblia dice. Y no estoy hablando de una fe, que te digo yo, irrazonable, estoy hablando porque hay hechos históricos. Ya te comentaba que había pasajes en la escritura que mencionaban nombres o mencionaba algunas cosas que la arqueología, como no había descubierto, decía que, no, que eran anacrónicos, es decir, que no podía hacer, y que más tarde ha habido descubrimientos arqueológicos y se ha demostrado que lo que la Biblia decía era verdad. La misma presentación del ateísmo, ¿no? Para creer en Dios me lo tiene que demostrar, pues haciendo esa misma frase, pero cambiando los términos, para que yo no crea que Dios no existe, tendrías que demostrarme que Dios no existe, lo cual es imposible. Una apología de lo que creemos debe estar basada en la escritura y debe ser presentada con mansedumbre, esto es lo que nos dice Pablo. Entonces, si yo quiero hacer una apología de cualquier tema, ya sea teológico, dentro de la teología doctrinal, tengo que ir a la escritura porque ella es la que me da la autoridad. Mire usted, cuando usted dice, Matthew Henry dice, o MacArthur dice, esa autoridad es una autoridad humana. Pero cuando tú dices, la Biblia tiene una autoridad como palabra de Dios. Entonces, cuando tú le das la autoridad, esa autoridad que viene del cielo, se va a hacer manifiesta. Entonces, en nuestro vocabulario debe existir, dice la palabra de Dios. Y cuando comenzamos de esta forma a hacer una apología y tomamos la base de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a estar guiándote y llevándote para que tú puedas testificar de la mejor manera. Volver a la escritura es ser bibliocéntrico en cuanto a nuestra fe, es indispensable. Si no lo hacemos, nos vamos a diluir, nos vamos a perder en un sincretismo de mezcla de cristianismo con otras ideologías o filosofías que parecen que enriquece, pero que realmente lo que hace es empobrecer y mutilar el mensaje de la palabra. Tampoco tengo que adornar la palabra de Dios para que esa palabra pueda ser mejor recibida. Perdóneme, usted puede exponer la palabra de Dios de mil formas, ser creativo, pero tiene que exponer lo que la palabra de Dios dice. Cuando hace eso, entonces se cumple que la palabra de Dios no vuelve vacía. Bueno, gracias por estar escuchando ahí. Si tenéis alguna pregunta acerca de este tema y puedo ayudaros, con todo gusto lo haré. Si en algo me he equivocado, os ruego me disculpé y si estáis ahí y estáis escuchando, pues me alegraría de que con un comentario pudieras hacerme saber que estás pues escuchando y quizás esté de acuerdo con esto que estamos comentando. Vuelvo a presentarme, yo soy Juan José Heredia Vargas, rector de la Facultad de Teología de Seto, cristiano evangélico y étnicamente soy gitano. Resido en Argentina, en Buenos Aires, aunque quizá por mi acento es indiscutible, soy español. Dios les bendiga, espero en el día de mañana poder hacer estos TikTok y que se vaya reuniendo un grupo de personas. Si te interesa la escritura, si te interesa la palabra de Dios y quieres compartir un rato conmigo, pues comparte algunos de los vídeos que tengo, llama a amigos tuyos para que podamos sentarnos en esta mesa virtual y todos
participar de las enseñanzas que Dios nos ha dejado. A todos los que amáis la palabra de Dios, animaros a sentaros cada día y a meditar en el mensaje que Dios nos ha ofrecido y que es atemporal, ¿vale? Aunque hay algunas cosas históricas que se cumplieron, la Biblia tiene un mensaje atemporal, válido para todas las épocas, para todas las culturas. Y eso es importante. La Biblia no es un libro que puedes leer y cuando cierras la última portada ya lo aprendiste. No, es una fuente de la que emana vida. Y esto lo hace siempre nuevo. El libro, alguien le llamó el libro siempre nuevo. Así que Dios les bendiga. Si tenéis alguna pregunta acerca precisamente de esto, de la palabra de Dios y de la necesidad de fundamentar con la palabra de Dios nuestras creencias, con todo gusto estoy para, dentro de mis posibilidades, poder responderlo si es que puedo hacerlo. Así que Dios les bendiga. Antonio Fernández, ¿de dónde eres, Antonio? Si estás ahí todavía y no te ha salido. Vamos a ver, me aparecen, pero no me aparecen quién está. De Barcelona. Que Dios te bendiga, Antonio. Una bendición poder tenerte aquí en este canal. Yo estoy un poquito lejos, estoy en Argentina, en Buenos Aires. Aquí, mira, son las 12 de la mañana y estamos en pleno invierno, Antonio. Y bueno, supongo que eres cristiano y que estás asistiendo a una iglesia, ¿no, hermano? ¿A qué iglesia asistes? Que Dios te bendiga. A todos los que estáis ahí, pues escuchando, me gustaría saber quiénes sois, de dónde sois y si queréis, cómo no, participar de esto. La iglesia de Filadelfia, la mina, muy buena iglesia, hermano. La obra de Filadelfia es la denominación más grande que existe en Europa y es una denominación, para aquellos que no lo conocen, que comienza en Francia con un señor llamado Le Cossé predicando a los gitanos y que se extendió eh, pues por todo el mundo. Y Filadelfia precisamente es la denominación que reúne a más gitanos en España. Podríamos hablar quizá de 300.000 miembros, de 2.000, 3.000 iglesias y más de 5.000 pastores. Es una iglesia pentecostal y que bueno, que el Señor la está bendiciendo mucho. Aquí en Argentina tiene 2 iglesias y creo que en Rumanía tiene también una iglesia. Yo no pertenezco a la iglesia de Filadelfia, mi familia, desde mis abuelos, pertenecen a la iglesia de Dios y ahí hemos nacido, pero sí que tengo muchos alumnos que son de la iglesia de Filadelfia. Llevo bastantes años enseñando a obreros de la iglesia de Filadelfia en el seminario en Seto y ha sido una buena oportunidad. Actualmente hay un aula de Apocalipsis en la cual hay, creo que son 10 o 12 obreros de Filadelfia con los cuales estamos compartiendo la materia de Apocalipsis. ¿Algún hermano más que tenga alguna pregunta acerca de esto, que tengáis alguna duda acerca de la palabra de Dios? Porque de esto os quiero hablar, más que de interpretaciones o de corrientes teológicas o de religiones. Me gusta hablar de la palabra de Dios. Si tienes alguna pregunta, con todo gusto estoy para bendecirte y para, dentro de mis posibilidades, responderte. No manejo muy bien TikTok, así que no me entero muy bien ni quién está ni cómo se maneja, pero les doy las gracias por poder estar aquí conmigo y bueno, que es una bendición el poder compartir a través de estas redes virtuales y a tanta distancia. Nosotros tenemos un programa de bachillerato y licenciatura en teología en la Facultad de Teología Seto, que es donde el Señor me permitió trabajar como rector.
nuestros profesores son profesores todos egresados, en su mayoría de universidades civiles, y profesores, por tanto, titulados. Y bueno, SETO nace con la idea de poder ofrecer formación teológica, pero aquellos que no tienen pues una capacidad económica para pagar en otras instituciones, y les animo a poderlo buscar. Es muy sencillo, usted pone Facultad Teológica SETO en Google y seguramente le ha de llevar hacia nuestra página, en donde hay diferentes cursos. Ahora mismo hay dos materias que se están impartiendo. Una es la materia de Apocalipsis y otra es Teología Sistemática. Y especialmente estamos comenzando con Bibliología. Así que si estás interesado en formarte, en estudiar, pásate y con mucho gusto estaremos atendiéndote. Me puedes dejar también un mensajito por aquí y poder mandarte información. Bueno, yo creo que no veo mensajes ni nada y a cortar, pero si se os ofrece algo, hermanos, si tenéis alguna duda, si en algo puedo serviros, estoy aquí. Bueno, Antonio, muchísimas gracias, de verdad, porque saber que alguien está escuchando ahí. Pues mira, el Instituto perdón, la Facultad Teológica SETO funciona online, es decir, tiene un sistema de aulas virtuales en donde encuentras el material el texto, vídeos, y después tiene eh, clases presenciales a través de Zoom, por ejemplo. Y bueno, si tú entras en la página, ahí están los cursos. Hay algunos cursos que se ofrecen gratuitamente, otros tienen un costo, como cualquier otra institución, pero la verdad que el costo es mínimo, porque está ideado para que todo el mundo pueda estudiar. Yo te animaría que ahora hay una clase que es teología sistemática en bibliología, que realmente hay un grupo de jóvenes que no son obreros, y bueno, llevamos solamente la primera clase dada. Puedes incorporarte y comenzar tus estudios por esta materia que habla directamente, está basada en la escritura, en su transmisión, en su inefabilidad, en el canon, en todo. En esta materia está dedicada precisamente a eso, a la palabra de Dios. Facultad Teológica SETO, así pon en Google Facultad Teológica SETO y seguramente te va a llevar. Y después, una vez allí en la página, vas a ver que hay un curso que se llama Bibliología de gas. No, gracias a ti, mi hermano, gracias a ti, que Dios te bendiga, y animarte a estudiar la palabra de Dios, que eso trae vida y riqueza, y una riqueza espiritual grande. Necesitamos, hermano, volver a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. En él está depositado. Ellas hablan acerca de Jesucristo, ellas nos hablan acerca de Dios. Bueno, pues me despido si no hay nada más que hablar o compartir, y te pido que de alguna manera puedas estos vídeos compartirlo con otros hermanos, y de esta forma pues hacer una comunidad en donde cada vez que podamos y Dios nos lo permita, estemos como hermanos en comunión, afrontando estos tiempos con la esperanza de saber que Dios tiene el control. Que Dios te bendiga grandemente.